Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema que el Señor me da para el día de hoy es la oración de Jabes. Mire que yo encontraba que en esta oración de Jabes nos hace falta a nosotros una oración determinante, concisa y precisa. Porque este era un hombre que estaba viviendo situaciones muy difíciles. Era un hombre en el cual vivió toda la vida con una palabra, un nombre en el cual todo el mundo lo tildaba. Todo el mundo lo tildaba como el peor, como el afligido, el oprimido, el angustiado, el que como que no había esperanza. Perdón. Yo no sé si de pronto a usted le ha pasado de pronto con el bullying en los colegios, como se ha presentado, en los cuales a los niños por el nombre de pronto como que les hacen mofa por el nombre que tienen. Y yo encontraba que en Jabes fue un hombre prácticamente que vivió en aflicción toda la vida, pero lo marcó su mamá desde el momento del nacimiento. Hay momentos en los cuales usted y yo venimos marcados desde el nacimiento. No sé qué nombre le habrán puesto a usted, pero también qué nombre nos pusieron también para oprimirnos, para afligirnos. De pronto el bueno para nada, como dicen algunos, la oveja negra de la familia, el perezoso, el flojo, el vago, el ladrón, muchos nombres que les colocan y como que los tildan y siempre como que allá viene el vago, como que viene el perezoso, como que ahí viene el bueno para nada, como que ahí viene la oveja negra. Entonces como que los tildan y ya vienen con una marca y muchos años vienen con esa marca y es tan difícil desarraigar esa marca porque yo encontraba que es una cicatriz y esa cicatriz es en el corazón. ¿Y cómo podremos quitar una cicatriz en el corazón? Usted podrá quitar una cicatriz en la piel, en el cuerpo, de pronto con una cirugía, pronto con un tratamiento, pero en el corazón, ¿cómo se quita una cicatriz? Es una cicatriz en la cual a veces venimos desde el nacimiento, una cicatriz en la cual nos tildaron nuestros padres, de pronto las personas de autoridad por las cuales estuvimos bajo su cuidado, y son personas que han venido con dolor, con aflicción y que no han podido salir de esa situación. Hoy esta palabra va precisamente para esas personas, la oración de Jabes. Pero fue un hombre que fue muy conciso y certero en la oración que le hacía al Señor, pidiendo que lo liberara de esa situación que él estaba viviendo. Quiero que usted me acompañe a 1 Crónicas, capítulo 4, del 4, 9 y 10. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Dice, por cuanto lo dio a luz en dolor. Pero mire que yo encontraba que no hay reseñas sobre Jabes. Aquí la palabra no nos habla sobre la historia de él, cómo fue el proceso de su vivencia. Sus padres, solamente habla de su mamá. No sabemos qué pasó antes del parto, cómo lo concibió ella, cómo fue ese proceso de gestación, si estuvo acompañada del esposo, del papá de Jabes, si estuvo acompañada de sus familiares, no sabemos. Lo único que nos habla la palabra es que dice que su madre lo colocó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Entonces lo marcó desde el momento del nacimiento, pero no vuelve a hablar nada más de la mamá. No sabemos si la mamá murió en el parto, no sabemos si la mamá quedó ahí en el momento en que lo dio a luz. Y así hay personas que viven con una marca en la cual ha venido los padres, los hermanos, los tíos, las tías, los familiares los han tildado con un nombre. No sé qué nombre lo habrán tildado a usted, no sé con qué nombre lo habrán marcado a usted. Pero esa marca queda en el corazón, como le decía anteriormente, una cicatriz en el corazón. Pero solamente la puede sacar nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él venda toda herida. Y esas heridas que han venido por malas decisiones de pronto de nuestros familiares, de nuestros padres, en la cual nos colocaron una marca y no nos hemos podido desarraigar, hoy le tengo una buena noticia. Que así como Jabes hizo una oración y se pudo desligar de esa atadura que vino de su mamá, el Señor también nos puede librar de toda atadura, de toda esterilidad, todo estancamiento, porque hay momentos en los cuales como que emprendemos un proyecto, una meta, un objetivo, un liderazgo, un negocio, un viaje, y como que llegamos a un tope y no avanza. Y es precisamente porque hay un argumento del enemigo en nuestra contra.
Y ese argumento es con la marca que nos marcaron a usted y a mí desde muy niños. Por ejemplo, Jabes fue marcado desde el momento de su nacimiento. Entonces una oración concreta que hace Jabes a Dios, ya que fue una oración en la cual no le fue con rodeos al Señor, ya que necesitaba hablarle al Señor y decirle lo que necesitaba concretamente, pero también por lo cual lo tenía estancado. A veces vamos al Señor con oraciones triviales, oraciones en las cuales le vamos con rodeos. Es como cuando el niño viene a pedirle algo al papá y empieza a hablarle una cosa, a contarle que le fue bien, que hice esto, que hice lo otro, para al final decirle qué es lo que necesita. Hay veces vamos así con una oración al Señor, vamos con una oración concreta, directa y eficaz delante del Señor, ya que la palabra de Dios nos enseña que la oración del justo puede mucho, pero es esa oración eficaz, esa oración concreta, esa oración directa al Señor, en la cual la situación que estamos viviendo es como cuando usted va al médico y el médico le hace los exámenes y le dice, según los estudios médicos que se le hizo, los exámenes arrojaron esto, que usted tiene tal enfermedad, que lo que usted está viviendo es esto, que lo que usted está padeciendo es esto. O sea, los exámenes arrojaron algo concreto, porque los exámenes fueron lo que le hicieron según el estudio médico, ¿cierto? Entonces así debemos hacer una oración eficaz delante del Señor. Mi pronóstico es este, Señor, estoy viviendo esta situación. Ese era el pronóstico que tenía Jabes delante del Señor, y él no le fue con rodeos, fue claro con el Señor. Si ensanchar es mi territorio, ¿qué territorio le estás reclamando al Señor? ¿Qué territorio estás pidiendo? ¿Qué territorio estás estrecho que no has visto que has podido avanzar? Es este territorio que el Señor quiere darte, quiere ensanchar este territorio, pero quiere el Señor que tú hagas una oración firme, concreta y eficaz delante de Él, siendo claro delante del Señor, como esta oración que hizo Jabes. Pero cuánto encontramos que, ¿por qué esta oración? El Señor, ¿qué es lo que hay en esta oración? Yo encontraba varios puntos en la oración que hacía Jabes al Señor. El primero es, hay un trasfondo. Miremos cuál es el trasfondo de la oración. ¿Qué es lo que estaba mirando o estaba esperando Jabes en Dios que le respondiera y que esperaba que Dios le diera una respuesta inmediata? Cuando usted entra a estudiar la vida de Jabes, sobre él, y siempre que miramos, y yo estudiaba la palabra y miraba y encontraba eran los antecedentes de la familia, pero no habla en sí quién era Jabes. Encontramos que en este versículo nos habla que fue un hombre ilustre, fue mejor que sus hermanos, pero que también se le dio la madre que lo dio a luz con dolor, y al parecer por el nombre que le dio un nombre de tristeza, de aflicción, de angustia. Mire que dice que era más ilustre que sus hermanos, pero yo creo que él no se sentiría ilustre delante de sus hermanos, porque había aflicción, había dolor en Jabes. Pueda que fuera delante de la sociedad donde él estaba, pueda que él fuera el mejor, pero según cómo se sentía él, en la oración lo vemos, el trasfondo era que había dolor en él. Yo creo que cada vez que le decían Jabes, le decían, hola, dolor, ¿cómo le va? ¿Qué hubo, aflicción? ¿Cómo está? Eso yo pienso que era lo que sentía Jabes, como que lo tildaban y como que le arrugaba el corazón a él, como que lo llamaran así. Entonces por eso la oración que este hombre hace delante del Señor, al parecer por el nombre que le dio su madre, Jabes, el cual significa dolor, significa tristeza, y fue una marca que le asignó su primogenitora al momento del nacer. En el trasfondo encontramos que al momento de su nacimiento ya quedó marcado de por vida. Así hay hombres marcados y mujeres marcadas de por vida, con una marca, un nombre en el cual los tildaron. Hay veces jóvenes que los tildan en los colegios, los compañeros le ponen una marca. Allá viene el no sé qué, el no sé cuánto, muchos nombres, adjetivos que les colocan, y los otros se burlan delante de él. Por eso escuchamos historias de jóvenes que se han suicidado precisamente por el bullying que les hacen en los colegios, los mismos compañeros. Ni siquiera miramos el dolor que puede representar a ese niño o a esa niña, la situación que esté pasando, y mucho menos la situación que esté viviendo en su casa, en su familia. Y fuera eso, lo que se le remata en el colegio. Entonces lo que el Señor nos está dando a entender es que qué marca nos ha marcado la sociedad. ¿Cuál es la marca que la sociedad nos tiene? ¿Cuál es la marca que la familia nos tiene? ¿Cuál es la marca con la cual nos asignaron nuestros padres o nuestros progenitores?
El siguiente punto que yo encontraba es la oración. La oración de Jabes fue una oración de ruego, de súplica, de dolor, de angustia. Bendíceme y ensancha mi territorio, bendíceme. Yo encontraba que muchos pedimos a Dios que me provea esto, me provea una casa, me provea un sueldo, me provea un ascenso, me provea un rango, me provea una mujer, una esposa, un esposo, unos hijos, una familia. Pero aquí él pedía bendíceme. No sabemos si era un hombre que vivía en la pobreza, en la ruina o en la miseria, pero cuando le pide al Señor bendíceme era porque prácticamente no tendría nada, porque dice bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción, y Dios le concedió su petición. Para que no padezca persecución. ¿Quién sabe cuál era la persecución que tenía? Claro que sabemos la persecución. Lo tildaban del afligido, el oprimido, el bueno para nada. Era una aflicción que le estaba viviendo Jabes, que significa dolor y aflicción. Allá viene dolor, allá viene aflicción, como lo llamaban a él. ¿Cómo lo llaman a usted? Que a usted le molesta, le disgusta que lo llamen así, que le tengan un sobrenombre por el cual a usted como que no le agrada. Pero cuando venimos delante del Señor, el Señor quita esa marca, quita el mal, porque aquí cuando habla que el mal no me persiga, porque él mismo lo dice, para que el mal no esté en mí, para que el mal no esté en mi vida. Y era ese mal que lo perseguía a él precisamente porque lo hacía sentir derrotado, lo hacía sentir sin esperanza, sin deseos de vivir. En esta oración podemos notar que Jabes conoció de Dios, que él ya conocía del Señor, ya que era un adorador, ya que su oración iba directamente a Jehová, al Dios de Israel. Y encontraba yo que venía de un pueblo, una nación en la cual Dios le prometió muchas bendiciones, pero también en la cual el Señor le dio muchas promesas al pueblo de Israel. Porque en la palabra encontraba yo que el Señor bendijo a Israel desde el momento en que los sacó de Egipto, de tierra de esclavitud, tierra de servidumbre, para llevarlos a Canaán, a la tierra prometida, y para eso usó a Moisés. Jabes, al conocer de Dios, conocía sus promesas para el pueblo de Israel. Cuando entran a habitar la tierra prometida, promesas de Dios que Dios le dio a través de Moisés al pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel cuando el Señor los sacó, como les decía anteriormente, de Egipto, y los llevó hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida. Por eso, para Jabes era importante conocer la historia, las promesas de Dios. Por eso él le pide: si ensancharas mi territorio y me libraras del mal. Y yo lo encontraba, quiero que usted me acompañe a Éxodo 34. En Éxodo 34 encontramos la respuesta. Éxodo 34, verso 24. Y dice: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Mire que ahí dice: y ensancharé tu territorio. Es una promesa que Dios le dio a Moisés sobre el pueblo de Israel cuando iban a presentarse delante de los enemigos para vencerlos, y el Señor les daría ese territorio y ensancharía ese territorio que el Señor les iba a dar. O sea, la tierra que ellos tenían les iba a dar una tierra aún mucho más grande de bendición para el pueblo. Las promesas de ensanchar el territorio vienen directamente de Dios hacia el pueblo de Israel. Por eso Jabes, la oración que hacía: Señor, si me bendijeres y ensanchares mi territorio. ¿Cuál es la oración que estás haciendo a Dios? ¿Será que estamos haciendo una oración trivial? ¿Será que estamos haciendo una oración pasajera? ¿Será que estamos haciendo una oración por salir del paso? Démonos cuenta que Jabes es una oración concreta y eficaz delante del Señor, pero fue una oración con varios puntos en los cuales el Señor le concedió. Encontraba yo también la misma respuesta en Deuteronomio 19:8. Deuteronomio 19:8. Mire lo que el Señor habla también de ensanchar. Dice: y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres. Mire que era una promesa aún con descendencia, de ensanchar el territorio y de bendecir aún a sus padres. Entonces, las promesas del territorio que aún trascienden a la siguiente generación son las que el Señor quiere darnos a usted y a mí. Porque si así como el Señor le daba esta promesa al pueblo de Israel, nos la da a usted y a mí, porque ya
Si usted y yo conocemos de Jesucristo, el Señor mismo nos quiere dar esas promesas a usted y a mí de ensanchar el territorio. ¿Qué territorio puede ser? Sus finanzas, su área laboral, sus proyectos, sus metas, su matrimonio, sus hijos, su familia, su ministerio, su liderazgo. ¿Qué está esperando que el Señor ensanche su territorio? Mejor aún, ¿cuál es el territorio que usted tiene o que el Señor le va a dar o le ha dado para que se ensanche en ese territorio? Es el tiempo de hacer la oración eficaz del justo, pedirle al Señor, así como lo hizo Jabes. Estas son una de las tantas promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Claro, si ellos eran obedientes a sus mandamientos, a su palabra y lo obedecieran en todo. ¿Por qué Jabes significa tristeza y dolor? ¿Por qué Jabes? El pueblo de Israel nombraban a sus hijos con nombres que reflejaban algo sobre su nacimiento, su relación con Dios. Y estos nombres reflejaban cómo iban a vivir el resto de su vida. Por ello se escogían un nombre para su descendencia y tenía que ver con la cultura que se vivía en el pueblo de Israel. No sabemos cómo fueron las circunstancias durante el proceso del parto de la madre de Jabes, el cual le causó mucho dolor al momento del alumbramiento, y fuera de eso lo dejó con una marca de por vida. Dentro de la oración de Jabes se expresa que si Dios lo bendijera es como si estuviera viviendo una necesidad y estuviera en aflicción y en dolor. Yo pienso que así lo estaba viviendo él, ya que esa oración fue como cuando dice la palabra de Dios, dice, clama a mí, yo te responderé. Cierto, es como clamar con gemido. Yo creo que esa oración venía aún desde el vientre de Jabes, clamando al Señor por un cambio de naturaleza, por un cambio de nombre, por un cambio de todo lo que él estaba viviendo. Haga esa oración, clámele al Señor, pero clámele de todo corazón, no una oración trivial, no una oración como cualquier otra oración, porque en la palabra encontramos que esta fue la única oración que hizo Jabes, y dice, y Dios le concedió la oración. ¿Cómo sería esa oración de Jabes? Yo creo que él se postró delante del Señor, derramó su corazón delante de él, y el Señor vio la aflicción, el dolor que estaba viviendo Jabes, y le respondió la oración. Tremendo. Tremendo, porque el Señor le respondió de una oración y no lo dejó seguir padeciendo. Yo creo que él se cansó ya de vivir todo lo que estaba pasando, y fue cuando realmente hizo una oración eficaz delante del Señor. Dios contesta las oraciones, pero como Jabes, una oración perseverante y con dolor y con clamor, pero también con gemidos delante de él. Gemidos que nacen directamente de dentro de nosotros, delante del Señor. Miremos lo que nos dice en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta prácticamente la palabra que estaba pasando Jabes. Y aquí las cosas viejas pasaron. ¿Cuál es? La aflicción, el dolor que estaba viviendo Jabes. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todas esas cosas nuevas venían a raíz de la oración que hizo Jabes. Pero yo he encontrado personas cristianas que aún viven en dolor, viven en aflicción, viven en la miseria, viven en la ruina, viven en el engaño, viven en la traición, viven en temor. ¿Pero por qué? Porque esta palabra no se ha cumplido. Esta palabra que le estoy leyendo a ustedes, que está en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si estamos en Cristo Jesús, no debemos vivir en el pasado. Es que lo que me hicieron, es que lo que me hablaron, es como me trataron, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuela, es que mi esposo. Tantas personas que viven todavía del pasado, no han podido desarraigarse del pasado. Entonces, ¿cómo van a vivir la siguiente parte que dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? O sea, usted y yo debemos tener en cuenta que las cosas viejas ya pasaron. Jabes lo entendió. Las cosas viejas pasaron a raíz de la oración que él hizo, porque escuchó al Señor su oración. El Señor escucha nuestras oraciones, pero hay veces nos quedamos estancados en el pasado y todavía hablamos del pasado. Es que lo que me hizo, es que cómo me trató, es que lo que... Todavía, ya no, el pasado nos sirve solamente de testimonio, no más. Y es cortar y desligarnos del pasado. Jabes se desligó del pasado para poder entender el territorio que el Señor ya había ensanchado en él y la bendición que Dios ya le había dado.
Para Javes, después de la oración, ya empezaba una nueva vida. Empezó un nuevo comienzo. Y ese es el nuevo comienzo que el Señor tiene para usted y para mí. Tengamos en cuenta que aunque nuestros nombres no están basados en la aflicción o en el dolor, todos necesitamos del amor y el perdón de Dios. Y es para que esas cosas nuevas vengan delante de nosotros, debemos ir a la oración, debemos hacer la oración. Pero yo encontraba que usted y yo debemos estar juntamente crucificados con Cristo a diario. No solamente cuando hacemos la oración de fe, no solamente cuando vamos a un encuentro, no solamente cuando estamos en un ayuno en la iglesia, no solamente cuando estamos en intercesión en la iglesia. No, todos los días debemos crucificar esta carne, porque todos los días quiere levantarse ese viejo hombre. La arrogancia, el orgullo, la prepotencia, la altivez, la mentira, la manipulación. Por eso a diario, como dice el apóstol Pablo, a diario muero. A diario estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que debemos hacer a diario, porque esa fue una oración que la respuesta de Javes. De una vida apartada de Dios es una vida de dolor, es una vida en aflicción, es una vida que estaremos expuestos a que el enemigo haga de las suyas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo he ido a orar por personas que conocieron de Jesucristo, personas que fueron a un encuentro, personas que el Señor cambió y transformó, pero resulta que el enemigo vino y los envolvió y volvió y los llevó al mismo camino donde los tenía atados antes. ¿Cuál camino? El orgullo, la prepotencia, la altivez, aún la aflicción, aún el dolor, aún el engaño, aún la traición, aún el vicio, aún el alcoholismo, aún la infidelidad. Volvieron otra vez atrás. Y volvió el enemigo, los atacó y viven en aflicción y en dolor. ¿Pero por qué? Porque no se mantuvieron en la palabra, en la oración, en el clamor, en la intercesión y en el ayuno, sino solamente fue por un momento, por un tiempo en el cual sintieron esa paz, pero como que el enemigo los zarandeó y se los llevó. Cuando la persona llega a Cristo es transformada por el Espíritu Santo y llega a ser una nueva criatura, llega a ser transformada esa persona, porque cuando la persona anhela en su corazón un cambio, viene el Espíritu Santo y transforma a la persona de adentro hacia afuera. Pero en usted y en mí está el trabajo, el proceso de cada día morir, de cada día meternos, sumergirnos en los ríos del Espíritu de Dios, meternos en la meditación, en el estudio de la palabra, porque la palabra es la que entra y cala en nuestra alma, es la que entra y cala en nuestro cuerpo, es la que entra y cala en nuestra mente y renueva cada día más y más, como lo he hablado en varias ocasiones, como lo dice en el libro Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y debemos renovarnos a diario. ¿Para qué? Para no volver a caer en tentación. Y la única forma de renovarnos es con la palabra, la meditación y el estudio de la palabra. Yo le oro y le pido al Señor que usted todos los días tenga su Biblia, tenga un cuaderno de apuntes, que usted lea la palabra, medite la palabra, pero invite al Espíritu Santo que le enseñe, que le oriente, que lo direccione la palabra, y usted escriba qué le habló el Señor ese día, qué debe cambiar, qué debe renovar, qué debe restaurar a medida que usted va leyendo la palabra. Y le aseguro que usted no caerá en tentación si usted es una persona perseverante y constante en la meditación y el estudio de la palabra, pero también en colocar, escribir qué le pide el Señor, qué le habló el Señor en esa palabra. Quiero que me acompañe a 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que les hablaba la palabra no es de simiente incorruptible, sino corruptible. Una simiente incorruptible en la cual la palabra de Dios entra, renueva y restaura. Como lo dice el apóstol Pedro, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esa simiente incorruptible la podemos tener a diario con la palabra. Lo quiero invitar a que usted memorice textos bíblicos. Cada vez que usted y yo memorizamos textos bíblicos, nuestra mente es renovada, es restaurada. Por eso es importante que nosotros mantenemos nuestra mente expuesta 24 horas al día, para que el enemigo entre y la taladre y nos lleve a la depresión, a la zozobra, a la angustia. Pero cuando meditamos en la palabra, se vuelve impenetrable para el enemigo, se vuelve una barrera para que el enemigo pueda entrar. La palabra de Dios entra, transforma y cambia a una persona de adentro hacia afuera,
ya que cuando llegamos al nuevo nacimiento recibimos libertad completa de la condenación del pecado en que antes estábamos. Y la palabra renueva y restaura a una persona. Quiero que usted me acompañe a Romanos 8, verso 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en la carne es andar en el orgullo, es andar en la altivez, es andar en la prepotencia, es andar en la mentira, es andar en la manipulación. Andar en el Espíritu es andar en el gozo, en la paz, en la benignidad, en la fe, en la templanza, la mansedumbre, la bondad, en el fruto del Espíritu de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos andar a diario. En el Espíritu, no en la carne. Como que le preguntan algo y explota, como que le dicen algo y no le gusta. Eso es andar en la carne. Andar en el Espíritu es andar en la mansedumbre y en la bondad como nuestro Señor Jesucristo. Pero para poderlo andar, debemos andar en el Espíritu con la palabra, con la meditación en el estudio de la palabra. Cuando llegamos a Jesucristo, nuestros pecados son perdonados y borrados. Pero hay que mantenernos en santidad, ya que no hay condenación, siempre y cuando hayamos crucificado el viejo hombre. Y esto se enfoca y en la cual la palabra de Dios transforma y cambia nuestras vidas a diario. Por eso mi invitación hoy es que permanezcamos en la palabra. Que así como Jabes hizo esa oración y fue desligado de esa raíz amarga que tenía, porque el Señor escuchó la oración y le concedió lo que le pedía, así el Señor nos puede conceder a usted y a mí lo que le pidamos, pero si permanecemos en Él, si somos constantes en Él, a través de la meditación y el estudio de la palabra. Quiero que usted me acompañe a Josué 3, Josué capítulo 3, verso 9. Dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Mire que aún Josué le hablaba al pueblo. Si usted lee el primer capítulo de Josué, como el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces se lo dijo, pero en el verso 8 de Josué 1 encontramos: mira que te mando que te esfuerces, pero aún así le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que todo te salga bien, todo te vaya bien. En el libro de la ley, la palabra. A medida que usted y yo trabajamos, estudiamos, meditamos la palabra, todo nos irá bien. Por eso es importante que antes de que usted y yo salgamos de nuestro hogar, de nuestra casa, a diario, hayamos tenido un tiempo de meditación en el estudio y la palabra. Un tiempo delante de la presencia del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo revelación en la palabra, que me enseñe, me oriente, me direccione, me cambie, me transforme, que cada vez que yo lea la palabra, el Señor haga un cambio dentro de mí a través de su palabra. Entonces, capacidad de oír para ser más influenciable. La clave para tener oraciones contestadas es estar quietos y escuchar. Escuchar lo que el Señor nos va a decir. A veces hacemos una oración, leemos la palabra y salimos rápido de lo que estábamos haciendo. No esperamos que el Señor nos hable. No esperamos saber qué nos va a decir el Señor. Es como cuando usted le pregunta a su papá o a su mamá o a su hijo algo. Usted espera una respuesta o sale y se va. Le pregunta y sale y se va. A veces hacemos eso con el Señor. Hacemos una oración, leemos la palabra y salimos y nos vamos y no esperamos la respuesta del Señor. Debemos estar quietos para escuchar la respuesta del Señor. Tener sentido de responsabilidad para entrar a ser responsables en el territorio asignado, ya que el Señor nos da un territorio y nos ensancha este territorio, pero también aún debemos ser responsables en ese territorio. Por eso estamos pidiendo un ascenso, un cambio. En ese ascenso, en ese cambio, ser responsables en ese lugar de lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo, ¿qué nos pide el Señor? Ser testigos. Testigos del reino de los cielos. O sea, ser de testimonio donde usted y yo nos movemos, donde estamos, donde nos encontramos. Ya que ser de testimonio para así ganar a muchos y poder aprovechar las oportunidades que el Señor nos presenta, ya que muchos podemos ganarlos no tanto por lo que usted y yo hablemos o expresemos, por lo que ven en usted y en mí. Yo veo algo diferente en usted, yo veo que usted habla diferente, yo veo que usted no es como los demás,
¿Pero por qué? Porque ve nuestras actitudes en diferentes situaciones, ve nuestra manera de hablar en diferentes situaciones, ve nuestra manera de expresarnos independientemente del lugar donde nos encontremos. Esos somos testimonios. Si usted mira la palabra, Jesús era el mismo en cualquier parte, cuando estaba con las multitudes, pero también cuando estaba con sus discípulos. Los seguían porque veían un hombre totalmente diferente en él. Era un hombre de testimonio. Eso debemos ser usted y yo, personas de testimonio. Jabes era el más ilustre de todos. A Jabes no conocemos la historia de sus hermanos, pero dice que era más ilustre que sus hermanos. O sea, sobresalía de sus hermanos. Pero aún así tenía una marca. Pero la oración que él hizo fue tan efectiva que el Señor le quitó esa marca. Yo pienso que ahora sí fue un hombre completo en Dios. Porque ya no tenía esa marca. Y fuera de eso era ilustre. Entonces mejor, mucho más la bendición que el Señor le daba a él porque escuchó su oración. La historia de Jabes demuestra que no cuenta quiénes somos nosotros ni lo que nuestros padres hayan decidido por nosotros. Si fuera así, el futuro para el que estamos destinados solo cuenta lo que queremos ser y sobre todo pedirlo a Dios cómo queremos ser o cómo queremos actuar o obrar. Hoy quiero orar por esas personas que de pronto viven como era Jabes antes de hacer la oración, con una marca que le dejó un familiar, de pronto por una violación, de pronto por un nombre, un apodo como se dice, o de pronto porque lo tildaban del vago, el perezoso, la oveja negra, el bueno para nada. Hay tantas marcas que el enemigo pone en los hijos de Dios. ¿Para qué? Para poderlos dañar su imagen delante de Dios. Pero hoy el Señor quiere que usted haga una oración eficaz como la que hizo Jabes, como esa oración en la cual él le pide al Señor que si ensanchares mi territorio, pero si me bendijeras, ¿cierto? Y me quitaras el mal. Era el mal que él estaba viviendo de pronto por las circunstancias en el entorno donde él estaba, con los que vivía, con los que se había criado, con los que se había formado, cómo lo llamaban y cómo le decían. Hoy quiero orar por esas personas que tienen esa marca. Quiero pedirle también al Señor que prepare su corazón para el cambio que viene para su vida, pero también le oro y le pido al Espíritu Santo que le dé a usted convicción, firmeza y determinación en Dios. No solamente que yo vaya el domingo a la iglesia, que con eso ya tengo, no. Mi comunión con Dios debe ser a diario. La meditación en el estudio y la palabra debe ser a diario. El clamor y la intercesión delante del Señor debe ser a diario. ¿Por qué? Porque a diario tenemos lucha, no solamente cada 8 días que vamos a la iglesia, cada vez que tenemos una reunión, cada vez que tenemos un ayuno, cada vez que tenemos una intercesión, no. Eso debe ser a diario, debe ser mi comunión personal con Dios a diario. ¿Para qué? Para que el Señor ensanche nuestro territorio y nos bendiga y por eso nos libre del mal que el enemigo ha querido acecharnos. Padre, hoy oramos, Señor, por cada una de las personas que han vivido situaciones como la que vivió Jabes. Padre, no conozco, pero tú conoces el corazón de cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven en este momento, Señor. Oro, Señor, por esa marca que el enemigo lo colocó. No sé qué marca es, Padre. De pronto el abandono, de pronto la soledad, la tristeza, la amargura, una violación, el vicio, el alcoholismo, una traición. Tú lo conoces, Señor. Oro, Señor, desarraiga esa marca, Señor. Así como tú lo hiciste con Jabes, que su madre lo concibió en dolor, Señor. Que ese dolor que está viviendo esa persona sea desarraigado de raíz y destruido en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, ensancha su territorio, Señor, y bendice a esa persona, Señor. Pero aún así, Señor, quítale del mal en el cual él está rodeado. Apártase mal de su vida, Señor. Oro para que haya un cambio radical y genuino, pero también oro para que esta persona te conozca, tiene espíritu y en verdad. Perdón. También oro, Señor, para que tenga un encuentro personal con Jesús. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús, no volvemos a ser los mismos. Hay un cambio en nuestro corazón y hay un cambio de adentro hacia afuera. Hoy oro, Dios, para que seas tú transformando su vida y su corazón. Oro por sus metas. Oro, Señor, ensancha el territorio que está anhelando. De pronto su matrimonio, su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, su ministerio, su liderazgo, su propósito, su ministerio de alabanza. Porque el Señor me muestra
un hombre que anhela servirle a Dios en la alabanza y la adoración. Señor, ensánchate territorio en ese joven, Señor, y concédele, Señor, que te alabe, te adore. Dale los instrumentos, Señor. Usa a quien tengas que usar, Señor, para que tú le des los instrumentos, para que te alabe, te adore y te glorifique a ti, Padre amado. Dale, Señor, claridad y entendimiento. Y oro, Señor, envía, Señor, esos instrumentos, envía a esos ángeles para que traigan esos instrumentos a su vida a partir de ahora. Oro, Señor, aún también por las personas que se han apartado, Señor, que se han alejado de tus caminos. Señor, tráelos con lazos de amor. Tráelos, Señor, con ese amor en su corazón, Señor, y aviva el fuego del primer amor en sus corazones, Señor, y que vengan con una oración transparente y fiel delante de ti, como esa oración que hizo Jabes, y que tú ensanches su territorio, que tú los bendigas y los alejes del mal y de todo peligro. Oramos, clamamos, le pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración, y hoy tenemos un siervo de Dios, un hombre muy usado por Dios como maestro de la palabra. Hoy tiene una palabra precisamente para un hombre que está esperando una respuesta de Dios en cuanto al proceso que está viviendo, está pasando, y es precisamente porque ha retenido sus finanzas, no ha sido fiel en los diezmos y ofrendas, pero hoy el Señor va a usar este siervo de Dios para darte esta palabra. Así es, un hombre que está esperando una respuesta de Dios, y el Señor lo va a usar a él para darte la respuesta el día de hoy, porque el Señor viene con fuego a través de este siervo de Dios para esa palabra para tu vida. Recíbela, porque es en el nombre de Jesús de Nazaret, y a raíz de que tú recibas esa palabra viene un cambio sobrenatural como este cambio que hizo Dios a través de Jabes. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra de la ofrenda.